Buenos días a todos. Bienvenidos a esta quinta parte de la serie sobre la comunión con Cristo. Le quería bendecir a Dios por ese momento que nos pueda ayudar a comprender su palabra y a comprender ese sujeto tan importante de estar en comunión con Él. Y justamente vimos los consejos de ver las 4 primeras partes antes de poder seguir esta quinta parte. Pero recién pasamos por la cuarta parte, que realmente Jesús nos promete que estar en comunión con Él, cuando lo estamos siguiendo, cuando estamos obedeciendo su palabra, que las tinieblas no tendrá lugar hacia nosotros, no tendrá lugar en tu casa, no tendrá lugar en tu vida. Y en este momento sabemos que en el mundo las tinieblas están por todos lados y mucha gente está atacada, no solamente físicamente, pero espiritualmente. Y mucha gente cae en depresión, mucha gente cae en tantas cosas. Y bueno, si no estamos en comunión con Cristo, siempre estamos en peligro de caer como esa gente. Mismo si uno va a la iglesia y todo, no estamos protegidos al 100% de las tinieblas en el mundo. No solamente las tentaciones, pero todos los ataques que hay en nuestra familia, en nuestra salud, en nuestros hijos. Nuestra salud física sí, pero la salud mental también. Pero eso es lo que vimos en la cuarta parte. La cuarta parte habló mucho de realmente que uno que sigue Jesús, que camina con Jesús, y Jesús nos dice en Juan capítulo 8, nos dice que no tendremos que estar caminando en las tinieblas. La tiniebla no tendría que molestarnos, no tendría que estar en nosotros, porque estamos con Jesús, estamos con la luz, y sabemos que cuando la luz está ahí, las tinieblas no pueden vivir con nosotros, no pueden cohabitar con nosotros, porque las tinieblas no son capaces de soportar la luz. Y uno se acuerda cuando Jesús caminaba y pasaba al lado de alguien que estaba poseído de un demonio. Jesús, sin rezar, sin declarar nada, el demonio ya estaba asustado, estaba agitado, estaba gritándole a Jesús ¿qué nos querés? ¿Qué nos querés? Venía a molestarnos, venía a fastidiarnos, y Jesús no había hecho nada, era solamente su presencia. La presencia de Jesús molestaba a los demonios, que decir que la luz siempre va a molestar a las tinieblas no es capaz de soportar la luz. Por eso es que es una razón muy importante para nosotros cristianos de ser una luz, para que esas tinieblas no estén más en nuestra vida. Y la que habíamos visto en la cuarta parte también, que el Espíritu Santo nos dice, si uno te dice que está en comunión con Él, pero seguimos caminando en las tinieblas, el Espíritu Santo nos dijo, somos mentirosos, no hay ninguna verdad en eso. Y también el primer libro de Juan, cuando vemos en el segundo capítulo, también dice, si uno está en comunión con Jesús, pero nos cuesta perdonar, o no queremos a alguien, un hermano, una hermana, o lo que sea en el mundo, y dice, no estás practicando la verdad, es mentira. Así que por eso es que hay que comprender, y nos pasa todo eso, pero lo que voy yo es que hay que comprender que todas las instrucciones que Jesús nos dio, que tenemos que seguir, porque el que sigue Jesús es porque sigue sus instrucciones, pero todas las enseñanzas que Jesús nos dio, es prácticamente imposible hacerlo si no estamos en comunión con Él, porque no vamos a poder perdonar como Él perdona, no vamos a poder amar como Él amó, no vamos a poder soportar lo que Él soportó de la gente, lo que les decía y cómo lo provocaban, y Él seguía igual ayudando a la gente. Pero cómo uno puede llegar a tener ese nivel de amor, de compasión, de perdón que Jesús tenía. La única manera que uno puede llegar a ese nivel es estar en comunión con Él, que es decir que estás en perfecto acuerdo de idea y sentimiento con Jesús, y ese que hace que todo lo como Jesús piensa y cómo Jesús reacciona o como lo que siente, lo tenemos que hacer nosotros también. Y es así cuando somos una luz, y ahí es cuando la gente ve realmente la fruta de un verdadero cristiano. Van a ver que Jesús va a vivir en esa persona, y como hemos dicho en los otros videos, su forma de hablar, su forma de pensar, su forma de perdonar, su forma de amar va a cambiar totalmente, y eso es Jesús que lo hace. Y la única manera que se puede hacer es que esa persona esté en comunión con Él, que sí, que está permanecido en su palabra todos los días,
y busca comprender la palabra, la obedece mismo si no comprende, porque tiene confianza en Jesús, y Jesús nos promete que el que hace eso, las tinieblas no lo puede afectar, porque la luz va a estar en nosotros y las tinieblas no soportan la luz. Así que bueno, si no han visto las otras cuartas partes, les aconsejo muy fuerte de poder ver esas partes antes de poder ver esta quinta parte, que hoy día vamos a ver una iglesia que está en comunión con Él. Es una iglesia que va a ser muy, pero muy poderosa. Y poderosa no solamente porque hay mucha gente o no hay gente que va a evaluar la poderosa que es la iglesia, no, una iglesia poderosa es una iglesia donde se ve realmente el Espíritu Santo, en la presencia del Espíritu Santo ahí, pero solamente se ve por los frutos que hace esa iglesia, cuántas almas dan su vida por esa iglesia, y cómo es la predicación de la verdad, las enseñanzas basadas sobre todo sobre Jesús. Hay muchas cosas que uno puede ver cómo una iglesia puede ser poderosa en el espiritual, pero la primera ingrediente, obvio que es Jesús, pero esa iglesia tiene que estar en comunión con Jesús. El pastor que dirige esa iglesia tiene que estar en comunión con Jesús, y cuando eso pasa, esa iglesia viene muy poderosa, y muchas almas pueden estar salvadas. Y bueno, eso cada uno de los obreros también, porque la iglesia puede ser poderosa, pero si las personas que van ahí no están en comunión con Cristo, sí van a sentir la presencia de Dios cuando están en la iglesia, pero cuando vuelven a la casa y siguen haciéndolo cualquier cosa, esas personas no van a ser transformadas mismo si la iglesia es poderosa. Eso también que hay que comprenderlo. Así que vamos a ir a unos versículos que me gustan mucho en el segundo capítulo de Hechos, que en ese momento donde reciben el Espíritu Santo por primera vez los discípulos, y que fue 50 días después de la resurrección de Jesús, que ahí es cuando realmente recibieron el Espíritu Santo que Jesús tanto les prometió que iba a pasar. Y cuando reciben el Espíritu Santo, es ahí cuando se dan cuenta realmente la poderosa enseñanza que Jesús nos dio, y ahí empezaron los discípulos a comprender realmente lo que Jesús les había enseñado. Por eso que el Espíritu Santo siempre tiene que ser el que te confirma las enseñanzas de Cristo, la verdad. Y ahí es cuando, bueno, cada uno empieza a hablar lengua distinta y todo, y ahí es cuando se levanta Pedro y empieza a predicar. Por la primera vez se escucha a Pedro predicar una palabra. Nunca había predicado antes, nunca estudió para predicar nada, y se levantó como inspirado del Espíritu Santo, y ahí se da cuenta que en el Hecho 2, hago un resumen rápido porque lo que vamos a leer son los 5 o 6 últimos versículos de ese capítulo, pero ahí se pone a predicar Jesús crucificado, Jesús resucitado, y empieza a predicar Jesús, y ahí la palabra de Dios nos dice que la predicación fue tan poderosa que hubo 3.000 personas que fueron salvadas por una sola predicación y una sola evangelización que hace el Pedro inspirado del Espíritu Santo, y 3.000 personas da su vida a Dios. Y cuando uno ve en el Hecho capítulo 4, también Pedro se pone a predicar otra vez, y otros 5.000 personas están salvadas por esa predicación. Y ahí uno se da cuenta y dice, qué poderoso que uno puede estar cuando Jesús está en nosotros, ¿eh? Porque uno sabe que Pedro nunca le enseñaron a predicar, nunca había predicado en su vida, nunca fue un estudio bíblico, pero la predicación era tan poderosa que miles y miles de personas escucharon, y miles de personas dieron su vida a Jesús. Y eso es algo que es muy difícil encontrar en nuestras iglesias ahora, pero se veía mucho antes. Bueno, se tiene que ver, solamente que no somos testigos a lo mejor de esas cosas, pero y ahí es cuando empiezan a construir las iglesias, las primeras iglesias. Pedro y los discípulos que están ahí se pusieron a construir las iglesias, y inspirados en el Espíritu Santo, y ahí se dieron cuenta la potencia que podían tener dentro de ellos, la misma potencia que Jesús tenía, ahora la tenían ellos,
Y la buena noticia es que esa poderosa potencia la tenemos nosotros también adentro de nosotros, solamente que desgraciadamente mucho ese poder que tenemos para el Espíritu Santo está durmiendo. ¿Por qué? Porque realmente no tenemos esa comunión con Cristo, y lo que pasa, no somos capaces de ver que lo que tenemos dentro de nosotros es muy, muy, muy poderoso. Y una iglesia que tiene Cristo como centro de su iglesia es una iglesia que puede ser muy, pero muy poderosa. Y ahí es cuando se da cuenta que el versículo 42 a 47, que son los 5 o 6 últimos versículos del segundo capítulo de Hechos, ahí es cuando se ven que lo que estaban haciendo para construir las iglesias. Y lo voy a leer ahora por ustedes, pues si pueden ir en la Biblia, si la tienen con ustedes. Hechos, el capítulo 2, y vamos a leer los últimos capítulos, 42 a 47. Mire lo que dice. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Quiere decir que, bueno, constantemente había enseñanza. Quiere decir que la enseñanza no era solamente los domingos, había enseñanza, me imagino, prácticamente a todos los días, a lo mejor 2 o 3 veces por día. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas, quiere decir que estaban constantemente enseñando la palabra de Jesús. A la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Ahora, mire realmente esa frase, muy importante. Enseñanza, comunión, partimiento del pan, que así que están cada uno, estamos siempre comiendo juntos, están, ¿cómo podría decir? Compartiendo todo lo que uno tiene, y la oración es muy importante. Así que ve, eso realmente son los ingredientes para una iglesia que va a ser muy poderosa. Enseñanzas, comunión, compartimiento, o compartir, y la oración. Ahora, si seguimos después, dice, sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Que así que había milagros, pero para que los milagros vengan, estaban primero las enseñanzas, la comunión, compartir y la oración. Y eso todo unido con la comunión de Cristo y el Espíritu Santo hace que esa iglesia, había muchos prodigios y muchos milagros, muchas señales, y estaban, eso es algo que se veía todos los días, a toda la semana. Y vos decís, bueno, ¿cómo puedo llegar a ese nivel? Y ahí está diciendo las enseñanzas, que decir que estás permaneciendo en la palabra de Dios, estás siempre en comunión, siempre estás compartiendo, y siempre estás viviendo una vida de oración. Y eso es muy importante para que el poder de Cristo, y por eso es que los milagros pueden venir de cualquiera. Por eso es que Jesús nos dice en Marcos 16, cuando nos envía a todos a predicar, a evangelizar, dice, los milagros que los tienen que seguir es eso, y vamos a poder cazar los demonios, curar a la gente, y todos esos milagros. Dice, eso te tiene que acompañar, tiene que acompañar una iglesia, nos tiene que acompañar. Pero para eso, como he visto en las otras partes, tiene que estar la luz de Cristo entre nosotros. Que decir que no son los milagros, no somos nosotros que vamos a hacer los milagros, es Cristo que lo va a hacer por nosotros. Que decir, en el cuerpo de nosotros, que decir, sí van a ser tus manos, pero no va a ser tus manos que van a dar esos milagros, va a ser Jesús que va a ir a tocar a esa persona con tu mano, o va a ir a hablar a esa persona con tu boca, y eso es lo que pasaba. Y por eso que habían milagros todos los días, habían señales todos los días, habían prodigios todos los días. ¿Por qué? Porque estaban respetando exactamente lo que Jesús les decía. Las enseñanzas estaban ahí, la comunión con Cristo estaba ahí, no tenían miedo de compartir el pan, y estaban permaneciendo siempre en la oración. Y eso es algo que tiene que ser a todos los días. Todos los días algo que tenemos que hacer es eso. Por eso que no podemos ir a todos los días a la iglesia, pero a todos los días tenemos que estar en las enseñanzas, en la comunión, siempre estar compartiendo y siempre estar orando. Y con alguien que hace eso, o una iglesia que hace eso, es una iglesia donde va a haber muchos milagros, muchos prodigios y muchas señales. Seguimos, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Miren lo que dice después, vendían todas sus propiedades y sus bienes y lo compartían con todo según la necesidad de cada uno.
Es muy importante, no es algo que yo predico seguido sobre la plata y todo eso, con los diezmos y todas esas cosas, mismo si sabemos que es bíblico. Pero fíjese lo que están haciendo la gente ahí, ni siquiera eran los diezmos. La gente estaba lista a vender todo para asegurarse que todo el mundo no falte nada. Que la iglesia no falte nada, pero que también los hermanos y hermanas no falte nada. Y cuando uno está en comunión con Cristo, lo que habíamos dicho, creo que fue en la segunda parte, todas las preocupaciones no es que van a desaparecer, pero los problemas no van a desaparecer, pero no te preocupas más de esas cosas porque vos sabés que Jesús siempre va a tener una solución a todos nuestros problemas. Pero la única preocupación que nos tienen en nosotros es asegurarnos de hacer la voluntad de Jesús, la voluntad de Dios. Y la voluntad que Dios que quiere es que su reino sea bien predicado y que las almas pueden estar salvadas. Esas son las dos preocupaciones que Jesús siempre tenía, y esas son las preocupaciones que nosotros también tendríamos que tener. Por eso es que la comunión con Cristo hace que las preocupaciones que Jesús tenía son las mismas preocupaciones que nosotros tenemos. Y de la misma manera como se sentía Jesús, lo tenemos que sentir nosotros también por las almas, por el trabajo que Jesús nos envió a hacer. Y las iglesias, lo que tienen realmente que tienen que hacer, no solamente decir lindas palabras, pero tiene que haber acciones, tiene que haber cosas que se hace que hace que la gente alrededor vean la gloria de Dios en nosotros y en la iglesia. Pero para eso tiene que estar la comunión ahí. Pero miren lo que están haciendo la gente que creían, que así que los nuevos convertidos estaban tan convencidos que Jesús estaba ahí, que estaban listos a hacer lo que sea para ayudar. Por eso dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, que así que todo lo que era mío era tuyo y todo lo que es tuyo era de él, y era así, no era nada de lo que era realmente tuyo, no, estabas listo de compartir, te sobraba un poquito, le daba a él que le faltaba. Eran constantemente, estaban en comunión y se aseguraban que nadie faltaba nada. Y todo eso acompañado, no se olviden, de las enseñanzas, de la comunión, del compartimiento y la oración. Todas esas cosas estaban juntos y hacía que la gente daban su vida a Jesús, y esa gente hacían lo mismo, querían compartir, y ahí dice, estaban listos de vender sus propiedades, sus bienes para compartir con todo, para asegurarse que nadie falte nada. Hay gente que estaban listos a vender todo. Y la enseñanza que yo tengo ahora no es que se pongan a vender las casas y los autos para compartirlos con tu vecino, pero lo que voy yo es que uno que está en comunión con Cristo está listo siempre a dar. Y a veces no es solamente plata, puede ser talento. Tenés un talento, a lo mejor ese talento puede servir por tu iglesia. A lo mejor ese talento le puede servir a tu vecino para ayudarlo a sacarlo en algo. No solamente que a lo mejor no tenés plata de dar, pero tenés talento. Tenés algo donde sos bueno, y a lo mejor el vecino o el hermano en Cristo, tu hermano en Cristo, no es capaz, y vos te ofreces ese talento y lo compartís. Eso también puede ser una manera de compartir con alguien. Y si Dios nos dio talento a cada uno, es para que sea útil a nuestra iglesia, a nuestra familia, pero también a los que les hace falta. Si te ha dado un talento X, que sea por la comida, o que sea por un trabajo manual, o lo que sea, vas a estar siempre listo. El que está en comunión con Cristo va a estar siempre listo a ofrecer tus servicios. Y no es por plata, al contrario, lo vas a hacer mismo sin pedir nada de retorno. ¿Por qué? Porque te da ese deseo de ayudar, ese deseo de querer compartir, el mismo deseo que Jesús siempre quería dar. Alguien le pedía ayuda a Jesús y se levantaba y nomás dice, ¿qué puedo hacer por vos? Y siempre nunca le negó un milagro a nadie. Al único que le negaba los milagros es a los fariseos. ¿Por qué? Porque siempre sus preguntas eran hipócritas. Pero por eso que no había milagro por ellos. Pero la gente que les hacía falta y que le venía a pedir a Jesús, Jesús nunca les negó nada a nadie. Al contrario, estaba siempre listo para ayudar. Y eran gente que eran pecadores como nosotros. Eran gente que no tenían buena vida, pero igual Jesús siempre estaba listo para servir y a sacrificarse por cualquiera, y lo hizo para todos nosotros a la cruz. Pero en el momento que estaba haciendo su ministerio, él estaba siempre listo a ayudar. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros también.
cuando está en comunión con Cristo, que está siempre ayudando. Una iglesia que está en comunión con Cristo va a tener que siempre estar ayudando. No va a estar pensando en uno, va a estar siempre pensando en los otros. Y eso es lo que los apóstoles hacían. No pensaban en ellos, no pensaban en su plata, en sus cosas. No, ellos pensaban a las almas. Por eso que la preocupación que tenían eran las almas. Y por eso hacían, y eso lo vamos a ver después, no hemos terminado. Ahí decían que vendían las cosas y lo compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánime en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Así que esa comunión que tenían entre ellos, era la comunión con Cristo, pero tenían una comunión entre ellos que se aseguraban que nadie faltaba nada, que nadie estaba en necesidad. Y ahí dice, día tras día, que decir que a todos los días, no era solamente los domingos, era todos los días, estaban en el templo, estaban partiendo el pan, y a veces estaban en los hogares también, estaban en el templo, en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, que decir que tenían problemas esa gente tenía problemas como cualquiera. Pero cuando estaban juntos, estaban siempre en la alegría. Era sencillo. No hacía falta de impresionar a nadie. Era algo como, estoy ahí, estoy bien con mis hermanos en Cristo, estoy bien con mis hermanas en Cristo, estoy feliz. ¿Por qué? Porque Jesús me salvó. Jesús me sacó del problema más grande que la humanidad tiene, que el alma se va al infierno si no estás en Jesús. Y saber que Jesús te salvó de eso y que no lo merecía, pero nadie de nosotros lo merecía, pero para nada, tenés una alegría tan grande. Cuando tenés esa comunión con Cristo, no tenés miedo, no tenés preocupación, estás en paz. Quiere decir que cuando estás en paz y no tenés preocupación, quiere decir que te da ganas que la gente que está alrededor tuya siente lo mismo que vos sentís. Por eso es que uno, cuando da su vida a Dios, la primero que quiere hacer es que le da tanta alegría a esa persona, que lo primero que quiere hacer es que la gente que está alrededor, que sufren como él sufría antes, la persona, el deseo que tiene que no sufra más esa gente, porque Jesús lo liberó, así que Él quiere también que pase con la gente alrededor. Y por eso es que nos dice ahí que la gente recién convertida estaban ahí y vendían, hacían todo para asegurarse que nadie faltaba, porque tenían una alegría que no tenía precio. No tenía precio. Y eso es lo que a veces en nuestras iglesias hemos perdido. Hemos perdido esa alegría de decir, sea lo que sea el problema que tengo, hay algo que no tengo más ese problema, es que mi alma está salvada. Y no lo merecía, pero Jesús fue a la cruz. Y ese agradecimiento, cuando esa persona que está en el agradecimiento, y cuando lo siente esa persona es porque está en comunión con Cristo, se da cuenta que te da ganas también hacerlo a los otros. Voy a decir, pero no puede ser que el mundo alrededor mío, yo estoy salvado y no soy mejor que él o no soy mejor que ella. Tengo que asegurarme que esa persona le pueda tener esa opción, esa elección de poder también elegir servir a Jesús, de creer en Jesús y de estar salvado. Y te da esa alegría de compartir el Evangelio, compartir Jesús con sencillez. ¿Viste? Ahí dice que estaban sencillez, con alegría. Y comían juntos, estaban compartiendo el pan juntos, estaban con esa alegría y sencillez, que decir que no había quien era más grande que el otro, no había orgullo, era todo amor, era todo perdón, era todo compasión. Y mira lo que dice, el último versículo es muy importante, dice, y dio hallando favor con todo el pueblo. Quiere decir que la gente del pueblo, la gente que estaba alrededor de esa iglesia, veían que Dios estaba ahí, veían que había algo extraordinario y la gente venía a ver, dice, ¿qué pasa acá? ¿Cómo pasan esas cosas? Que hay milagros, hay esto, y la gente estaban dispuestos a hacer todo lo que sea. Y lo que pasa es que daba un testimonio, la gente que estaba alrededor del pueblo. Por eso dice que el Señor hablando y daba favor por todo el pueblo, que sí, que la gente del pueblo, otra gente del rol, venía a ver y de qué pasa, quién es ese Dios, qué es lo que es eso poderoso que está pasando ahí. Y la gente venía a ver, y mirá lo que dice después, y el Señor, que sí, y Dios añadía cada día
al número de ellos los que iban siendo salvos. Así que decir que habían a todos los días nuevos convertidos, a todos los días. ¿Por qué? Porque el pueblo venía a ver, dice, ¿qué pasa en esta iglesia? ¿Qué es lo que está pasando? Y lo que estaba pasando cuando la gente entraba, veían los milagros, veían esa comunión, veía esa unión, veía esa alegría, esa sencillez, la gente se enamoraba y ahí nomás daban su vida a Jesús. Por eso es que dice, a cada día, el número de ellos, que los que estaban salvados, iban siendo salvos. Que decir que todos los del pueblo venían a cada día para ver, y lo que pasaba, iban siendo salvados. Que decir que esa gente daban su vida a Jesús. ¿Y por qué? Porque veían lo que pasaba en esa iglesia. Y eso es lo que hay que encontrar de vuelta en nuestra iglesia. Eso es lo que hay que ver en nuestras casas. Por eso dice que no solamente en el templo, pero iban en los hogares de las personas. Que decir que hay que ir a la casa de la gente. Hay que ir a predicar la palabra. Hay que ir a evangelizar. Y hay que ir a imponer las manos a esa gente si están enfermas. Y declarar la que estén curadas. Y si hay demonios, tenemos la autoridad para cazar esos demonios de esa persona o de la casa. Dios nos ha dado ese poder por el Espíritu Santo, no solamente para hacerse el importante o ser conocido en YouTube o ser conocido en la televisión. No, esos poderes nos los está dado para ir a salvar a la gente, para que la gente vea el poder de Dios que está entre nosotros. Adentro de nosotros tenemos un poder que es mucho más grande, que muchos cristianos no se dan cuenta. Por eso que yo siempre he dicho en mi iglesia, hay que parar de tener miedo al diablo. El diablo tiene que tener miedo de nosotros. El diablo tiene que tener miedo de nuestra iglesia. El diablo nos tiene que tener miedo cuando nos ve que nos preocupamos las almas y que tenemos esa comunión con Cristo. El diablo tendría que tener miedo. Y hay muchos cristianos que le tienen miedo al diablo, le tienen miedo a esas cosas, le tienen miedo a los gobiernos, le tienen miedo a todas esas cosas. No, ellos tienen que tener miedo de nosotros. Es en esa iglesia que ahí, como vemos en Hechos 2, 42 a 47, los apóstoles estaban ahí. Acuérdense, los apóstoles tenían miedo, antes del Espíritu Santo, tenían miedo de qué? Que si descubrían que eran discípulos de Jesús, lo iban a matar. Por eso es que Pedro negó 3 veces a Jesús. ¿Por qué? Porque si él decía que era discípulo de Jesús, lo iban a matar, y es normal de tener miedo. Pero cuando recibió el Espíritu Santo, lo primero que hizo fue predicar delante de todo el mundo, sin miedo y sin vergüenza, sin nada. Se levantó y se puso a predicar. 3.000 personas dio su vida a Dios. Y después, cuando ve en el Hecho 4, lo mismo, otra predicación, 5.000 personas. Y ahí nos dice que ahí las enseñanzas seguían, la gente venía. Y los fariseos seguro que iban a venir también, porque van a fijarse que lo que pasaba. Los apóstoles no tenían miedo a nadie. Esos discípulos que le tenían miedo antes, ahora no tenían miedo a nadie. ¿Por qué? Porque sabían quién estaba con él. Jesús estaba ahí. Y la gente del pueblo venía. Día tras día venían a ver. Y encontraban milagros, encontraban la gloria de Dios. Se sentían la presencia de Jesús. ¿Y qué pasaba? A todos los días se le agregaba a las personas siendo salvos. Que así que cada día hay gente que estaban salvadas. A cada día. No una vez por semana, una vez por mes. No, a cada día. Y esa gente que daban su vida a Jesús, ahí lo dice, se metían en el grupo y se ponían a compartir el pan. Y si tenían que vender cosas, lo vendían. ¿Por qué? Porque se empezaron a preocupar las cosas de Jesús en vez de preocuparse las cosas de ellos. Y eso es lo que pasa. Y ahí, cuando una iglesia produce esas cosas, es una iglesia que viene muy, pero muy poderosa. Pero muy poderosa. Y como uno hace cuenta, las almas que están dando a Cristo, las almas que van aumentando. Y el diablo no puede hacer nada para pararnos. ¿Por qué? Porque el poder que Dios nos dio es un poder que es mucho más fuerte que el del diablo. Es mucho más fuerte que el de los demonios. Y por eso que nosotros como cristianos, como iglesia, hay que buscar esa comunión con Cristo para que todos juntos, imagínense que todos nosotros juntos estamos en comunión con Cristo y nos ponemos a hacer lo que tenemos que hacer como en Hechos 2. Imagínense las cosas que pueden producirse. Pero el diablo lo que hace es asegurarnos de que nos quedemos quietitos, que quedemos tranquilitos, que vamos a la iglesia los domingos nomás y quédense quietitos ahí. No hay poder, no hay fuerza, nosotros tenemos que salir de ese momento, de esa situación, podríamos decir, confortable, y ir de adelante y decir, Jesús, ¿a dónde me quieres enviar? ¿A dónde tenés que? Y ahí uno
con la comunión en Cristo y todos nosotros en comunión con Cristo y nos ponemos a enseñar, nos ponemos a estar en comunión, nos ponemos a compartir, nos ponemos en oración juntos, eso, ¿sabes qué? Es un poder increíble. Y una iglesia que hace eso, mismo si no estás en una iglesia físicamente, pero estás en una casa, estás en una reunión, puede ser muy, pero muy poderosa. Así que bueno, es el mensaje de la quinta parte, que una iglesia que está en comunión con Cristo es una iglesia que viene muy, muy poderosa. Y como le digo, iglesia no es solamente un lugar, somos la iglesia de Cristo. Si somos 2, 3, 4, 5, 10 personas unidos a ir a hacer el trabajo de Dios, puede ser muy, muy, muy poderoso hacerlo. Si nos ponemos todos de acuerdo y nos ponemos todos en comunión con Cristo y nos ponemos todos a obedecer la palabra de Cristo, les puedo asegurar que los milagros, los pródigos y las señales van a ver y las almas van a estar salvadas, que eso es lo más importante. Así que bueno, esa es la parte 5 sobre la comunión con Cristo. Una iglesia o nosotros que estamos en comunión y nos ponemos juntos, puede ser una iglesia pero muy, muy poderosa y podemos ver esos milagros realmente producirse. Así que bueno, le doy gracias a Dios que ya la próxima es la sexta parte y que va a ser la última parte de esta serie de comunión con Cristo. Así que bueno, le pido que Dios los bendiga y bueno, sigan firmes en la palabra de Dios para que podamos ser toda una luz para Cristo, para los que le hace falta. Que Dios los bendiga. Saludos a todos. Chao.